Hola, espero que estés muy bien. En esta ocasión tendremos la reseña del capítulo 993 del manga de One Piece. Por cierto, si no entendiste algo o algo te pareció extraño en este capítulo, no dudes en comentarlo. Si es interesante, lo hablaremos en el análisis. Sin más, arranquemos. En esta ocasión, el capítulo lleva por nombre El sueño de Wano Kuni. En la portada continuamos con la mini historia de Beck y como muchos lo esperaban, Lola y Gotti terminan casándose. Ahora, entrando en el capítulo y para variar, este nos sitúa en la capital de las flores. El narrador nos cuenta cómo se vive el Festival de Fuego, pues aunque en apariencia la gente es feliz y sonriente, la realidad es que temen a Orochi, o más bien debería de decir que temen a quien está detrás del shogun. La cuestión es que el día en el que se celebra el festival es el único día en que los habitantes de la capital pueden ser realmente felices, ya que también es el único día que el despreciable Orochi abandona la ciudad. Y mientras podemos ver cómo alegremente celebran el festival, hay quienes cuentan historias sobre cómo los Kozuki están luchando en contra de Kaido y Orochi, tal y como alguna vez predijo Lady Toki ya hace muchos ayeres. Después de todo, es el único día del año en que pueden ser libres de soñar lo que realmente quieren. Y es en ese momento que por fin volvemos a Onigashima, en donde por fin descubrimos de qué eran las mentadas balas de Queen, las que usó hace algunos capítulos. Estas municiones son algo desarrollados por él mismo, a las que llamó Ogro de Hielo, y tal como sugiere su nombre, aquellos que son golpeados por estas balas se transforman en onis cubiertos de hielo. De hecho, hasta les crecen cuernos y todo. Pero lo más importante es que estas balas no son tan simples, pues aquellos que se transforman comienzan a atacar a la gente que se encuentra cerca de ellos. Mientras que Queen continúa alardeando de sus creaciones, nos movemos de escenario y podemos ver un pequeño esquema con la estructura del castillo. Y en la segunda planta baja, Luffy y Sanji continúan su camino hacia la cima, mientras golpean a minions de izquierda a derecha, pero son detenidos por un gifter de élite, cuya mano es la parte superior de un gorila. Al verlo, Sanji y Luffy comienzan a discutir por ver quién es el que se lo cargará. Mientras estos dos están discutiendo, alguien llega y se carga al gifter, así como algunos de esos alevines que estaban por el lugar. Y podemos ver el jefe Jinbei ha llegado y los ha terminado en un santiamén. Nuestro rubio favorito se molesta y riñe al timonel de la banda, pero Jinbei no le hace mucho caso que digamos. Entre una cosa y otra, el jefe se une a nuestros dos protagonistas en su camino al techo del castillo. ¿Huelen eso? Como que sacaron a Zoro del trío monstruo. Está bien, no llores, es broma. Volvamos al capítulo. El escenario se mueve y podemos ver que Yamato continúa persiguiendo a Momo y Shinobu. Sin embargo, en las vigas del techo hay un gato que lleva la cabeza cubierta con un papel con un ojo, como el que llevaba Bao Wan. Bueno, resulta que a través de este gato la chica se entera y se lo informa a King. Abramos espacio para una pequeña anotación. Es que este ojo, si no recuerdo mal, es el que Hushu tiene tatuado en el pecho. Bueno, ya hablaremos de eso en el análisis. Deberías de suscribirte si no te lo quieres perder. Como te iba diciendo, una vez que King obtiene esta información, dice a todos sus subordinados a través del Dendenmushi que la gran mayoría de los samuráis enemigos están al servicio de la familia Kozuki, por lo que la prioridad es terminar con su actual señor, quien es Momonosuke. De esta manera la batalla terminaría lo antes posible. Por pura casualidad, Sasaki se encuentra en una posición, digamos, privilegiada, pues está cerca de Shinobu y de Momo. Situación que él y un puño de subordinados aprovechan, pues ni bien los tienen al alcance y abren fuego en contra de ellos. Sin embargo, antes de que puedan herir al pequeño, Shinobu alcanza a girar su cuerpo para cubrirlo. Tras una gran cantidad de impactos en Shinobu, ella y Momo caen al suelo, hecho que uno de los Gifter aprovecha para lanzarse y dar el golpe final al par que acaba de caer.
pero en ese instante es interceptado en el aire por el poderoso garrote de Yamato, que lo manda a la lona de un sólido impacto. Sin girar, el audaz Yamato se planta frente a Sasaki y sus tropas para tener una pelea sin cuartel, pero eso lo dejaremos para otra ocasión, ya que el escenario se mueve y por fin sabremos qué sucede en la pelea de las vainas rojas y el Yonkou. En la escena que podemos ver de entrada, el dragón está tendido en el suelo con una herida sangrante, una primera impresión de que el Yonkou está en sus últimos momentos, hecho que las vainas rojas no desaprovechan y cargan en contra de él. Pero antes de que pudieran llegar hasta Kaido, la voz de este último comienza a resonar por el lugar, mientras lentamente se levanta. Y es que como el Yonkou pensaba, hubiera sido mejor dejar que terminaran con él, ya que nunca habrá otro samurái tan fuerte como Oden. En aquel entonces Oden lo dejó al borde de su final con aquel ataque, pero el poder de las vainas rojas no es suficiente para terminar con el poderoso dragón. Entre recuerdos y palabras llenas de decepción, el Yonkou se incorpora como si nada. Solo tiene el corte en el mismo lugar que lo hirió Kozuki Oden en el pasado, pero el daño de las vainas rojas es tan superficial que no ha logrado reabrir con éxito la vieja cicatriz, por lo menos no de manera completa. El dragón, furioso y decepcionado, lanza un gran rugido, pero en esta ocasión su rugido no viene acompañado ni de fuego ni mucho menos de rayos, más bien de espadas de viento, tan poderosas y afiladas que las vainas rojas se ven incapaces de contenerlas. Todos están muy sorprendidos por la ferocidad de estas hojas de viento creadas por Kaido. Es en ese momento que Kikunojo utiliza su katana para parar el ataque de Kaido. Sin embargo, la hoja de su espada es cortada por la fuerte ráfaga de viento, la cual sigue avanzando con gran vigor para impactar en contra del samurái. Este brutal impacto cobra un tremendo precio a Kiku, quien paga en sangre al perder su brazo entero, hecho que conmociona a otros miembros de las vainas rojas. El capítulo cierra con esa cruel escena en donde el valeroso samurái pierde su brazo. Diablos, la verdad esto fue brutal. Me he quedado sin palabras. Solo me queda preguntarte, para ti, ¿esto marca el final de las vainas rojas o aún tienen algo extra que mostrarnos? Quiero recordarte que la siguiente semana hay manga, por lo menos hasta nuevo aviso. Los mantendré informados si sucede algo inesperado. Y por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Y ya que has llegado hasta esta parte, quiero creer que te ha gustado el video. Deberías de suscribirte para no perderte más contenido como este. Y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haya un nuevo video. Claro, no está de más recordarte que puedes ayudar a que este canal crezca un poco más compartiendo. Ahora sí, creo que eso sería todo por esta ocasión. Te cuidas mucho y nos vemos en un próximo video. Bye bye.